Capítulo 16. Era el momento de pensar con claridad, el momento de hacer planes, el momento de pasar a la acción. Las cosas más importantes primero, decía Jango Fett. Lo primero que tenía que hacer era tener cuidado de la armadura de combate mandaloriana. El traje, el casco, la mochila cohete y todas las armas serán tuyas algún día, decía su padre. Pero por ahora, Boba era demasiado pequeño para ponérsela o incluso para llevarla de un lado a otro, así que la limpió y la escondió en una cueva bajo un acantilado. Volvería por ella más adelante. Lo segundo que tenía que hacer era el libro negro que su padre le había dejado, o más en concreto, el mensaje que le había dejado. Te explicará lo que necesitas saber. Boba tendría que regresar al apartamento para recuperarlo. Eso implicaba un problema, por el caos que se había producido por la batalla y que se había extendido desde la arena. Había sido recluido en su habitación por su padre, lo que significaba que su huella retinal seguramente no le abriría la puerta. Boba cogió el casco de combate para llevárselo consigo, solo por si acaso. Como Jango casi siempre lo llevaba puesto, podría contener algún código que le pudiera servir. El siguiente problema sería entrar a la ciudad de estalagmitas. Lo puedo lograr, pensó, mientras oía cómo eran aplastadas las piezas de los droides averiados en la colina. Primer movimiento de la mañana. Tan cerca y tan lejos, pensaba Boba, mientras el transporte atravesaba el paso subterráneo. Su padre estaría orgulloso. Se sintió triste mientras se acercaba, pero alejó esos sentimientos. Habría tiempo para todo más adelante. Por ahora, la mejor forma de honrar a su padre sería aprender y vivir según el código Jango Fett. Eso podría tomarle un tiempo hacerlo, pero tendría que valer la pena. Habría sido el plan de Jango para su hijo. Ahora era el plan de Boba para sí mismo. Llevando consigo el casco de combate, Boba subió las escaleras hacia su apartamento. Pasó al lado de 2 o 3 genosianos y ellos apenas lo reconocieron. El hecho de tener 10 años reportaba ciertas ventajas. Una de ellas es que nadie piensa que estés haciendo algo que parezca importante. La puerta se abrió tan pronto cuando la tocó. El apartamento estaba casi vacío. Jango Fett siempre había viajado con muy poco equipaje. Boba buscó el libro negro en la caja donde había guardado su ropa y sus viejos juguetes. No estaba allí. De pronto, le vino a la mente su último viaje a la librería de Ciudad Tipoca. Se dio cuenta, con terror, de lo que había hecho. Había entregado el libro negro mezclado con los otros libros. Parecía tan solo un libro, después de todo. Tendría que volver a por él. Ese era el motivo por el que Weir intentó hacerle regresar, pero Boba tenía demasiada prisa como para escuchar. La información que necesitaba estaba en camino. Boba lanzó algo de ropa y el casco de combate en la bolsa de vuelo de su padre. Tratando de no ser visto, cruzó la ciudad de estalagmitas hacia la plataforma de aterrizaje donde el esclavo 1 estaba estacionado. Había aprendido que la mejor forma de no llamar la atención era no apresurarse para no llamar la atención. Eso era fácil, pero tenía algo más de lo que preocuparse. ¿Podría pilotar la nave por sí solo, sin su padre observando por encima de su hombro? Había una única forma de saberlo. Boba se dio prisa. Había un guardia en la puerta de la plataforma de aterrizaje. Aunque los Jedi habían abandonado el planeta, los genosianos seguían cuidando sus propiedades. Sería fácil de colarse mientras el guardia estuviera ocupado hablando con el otro genosiano. O eso era lo que Boba pensaba. ¿A dónde crees que vas? El guardia bloqueó el camino con su arma. Mi padre, dijo Boba, levantando su bolsa de vuelo. Me ha dicho que le coloque su bolsa en la nave. ¿Cuál de ellas? Boba se dirigió al esclavo 1. Era la nave más pequeña en la plataforma de aterrizaje. Su superficie surcada de marcas y huellas de impactos de todo tipo parecía desmentir su gran velocidad y maniobrabilidad. De acuerdo, dijo el guardia, volviéndose hacia su amigo y sus cotilleos. Pero solo tienes 5 minutos, entonces te echaré. No tenía tiempo para comprobar si el esclavo 1 había sido repostado. Jango le había enseñado a realizar todas las comprobaciones de prevuelo, pero también le había enseñado que también había momentos que las tenía que pasar por alto, momentos en que uno tenía que confiar en la suerte. Boba se apresuró.
El guardia podría ir a buscarlo en cualquier momento. Una vez estuvo en la cabina, Boba se colocó el casco en la cabeza y se sentó en la silla de vuelo. Para alguien que lo viera desde fuera, parecía un adulto, o eso esperaba. Cruzó los dedos mientras encendía los motores y empezaba a mover la nave, tal y como le había enseñado su padre. Tan cerca y tan lejos. El guardia de la puerta incluso le hizo un rápido gesto de adiós con la mano cuando Boba hizo despegar el esclavo 1 de la plataforma y se introdujo en el nubloso cielo de Geonosis. Se sentía muy cómodo en la nave, casi como si estuviera en casa. Boba agradecía todo el tiempo que había pasado practicando o fingiendo que lo hacía, ya que estar fingiendo que vuelas es un tipo de práctica. Las reservas de combustible estaban bajas, pero tenía lo suficiente para llegar a camino. Estaba en su camino. Hubiera deseado que su padre lo estuviera viendo. Sabía que estaría orgulloso. Ese pensamiento, en vez de ponerle alegre, lo entristeció. Intentó apartarlo de su mente. Tenía más cosas de las que preocuparse, como la señal que le indicaba la pantalla que vigilaba la zona trasera. Era un caza-Jedi en su estela. El Jedi debía haber salido detrás de él en busca de rezagados, pensó Boba. ¿Está ahí para perseguirme? ¿Para obligarme a aterrizar o para derribarme? Boba no lo sabía. Sabía que no podría dejar atrás el caza, y dado que apenas conocía el armamento del esclavo 1, no podría luchar contra él. Tan solo le quedaba una opción. Tendría que despistarlo. En vez de dirigirse hacia el espacio, Boba se introdujo entre los cañones y colinas que rodeaban a la ciudad de estalagmitas. Usando toda la maniobrabilidad del aparato, se deslizó a través de los estrechos cañones, girando a la derecha, girando a la izquierda, tan rápido como podía. El caza lo estaba alcanzando, pero todo iba bien. Era parte del plan de Boba. Recordó una estratagema que su padre le había explicado, una estratagema que Jango Fett había utilizado una única vez. Jango Fett no usaba la misma estratagema 2 veces. Boba redujo la velocidad donde el cañón se bifurcaba a izquierda y derecha. Lanzó un misil a la pared derecha del cañón, entonces giró a la izquierda y aterrizó en una estrecha cornisa bajo el abrigo de un acantilado. Boba apagó los motores y esperó, y siguió esperando. Si el movimiento tenía éxito y el caza-Jedi veía las marcas de explosión en la pared y se daba la vuelta. Pero ¿y si no lo hacía? Si no lo hacía, el caza aparecería a su lado, disparando sus láseres, o llamaría pidiendo refuerzos, y el cielo se llenaría de cazas, o... Al final, Boba dejó de esperar y volvió a conectar los motores. Su movimiento había tenido éxito. El caza-Jedi había visto la explosión y había regresado por donde había venido. Boba gritó con satisfacción mientras despegaba. «Se ha pensado que me he estrellado contra la pared». Boba lanzó el esclavo 1 hacia los anillos y más allá. Antes nunca había estado solo en el espacio. Se había sentido solo en el planeta después de la muerte de su padre, y particularmente después de haberlo enterrado. Pero esto era diferente. Se puede estar solo y se puede sentir la soledad. No había lugar más solitario que el vacío del espacio, porque en el espacio no hay nada, cero, el vacío. Boba tembló al pensar en el vacío que había a su alrededor. Entonces dejó a un lado ese pensamiento. No tenía tiempo para la gran nada. Pensaba en su padre y su código. Un cazador de recompensas nunca se distrae con las grandes cosas. Sabe que son las cosas pequeñas las que cuentan. Boba tenía un trabajo que hacer. Tenía que encontrar el libro negro. Boba subió a una órbita superior y por encima de los anillos. Debajo suyo, Geonosis parecía pacífico. Era difícil de creer que acabara de ver la fiera lucha en la que habían matado a su padre y a cientos, tal vez miles, de otros seres. Era una vista preciosa, pero Boba no iba a perder el tiempo disfrutando de la vista. Estaba preparando la nave para realizar el salto al hiperespacio. Para regresar era un proceso muy simple. Dado que camino era el último lugar que el esclavo 1 había estado, todo lo que Boba tenía que hacer era recuperar las coordenadas del ordenador de navegación. La nave se podría ocupar del resto, así que lo hizo.